Fabi. Buenas noches, distinguida más. A continuación le presento los miembros del grupo, que conformamos este grupo. Ponga la diapositiva, por favor, compañera Arsen. Nosotros que conformamos este grupo es la compañera Arsenia, Eufrasia Yambay Mina, Jennifer Karina Reyes Rocas, John Fabián Mera Cedeño, Andrea Carolina Salas Vargas y la compañera Yulexi Maribel Pérez Lucas. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre Max Weber, su posición política y su posición social. Artículo científico. Introducción. Max Weber fue un sociólogo, economista e historiador de origen alemán que tuvo su reconocido en el principio del siglo XX. La sociología y la administración pública, sus obras más notables fueron entre los años 1903 y 1920. Los trabajos más esenciales que tuvo el sociólogo e historiador Max Weber se basaron en un constante debate contra el materialismo histórico de Marx. Con frecuencia ha sido señalada la preocupación de Weber por lo político paralelo a su interés por lo académico. Sus ideas sociales estaban forjadas por la aspiración al bienestar de los campesinos y obreros. Él quería que fueran bien remunerados los campesinos y obreros de Alemania, del país de Alemania, porque venían otras personas de otros países, como de África, a trabajar a Alemania, a ganarse el dinero. Ellos trabajaban por menos sueldo que los obreros y los campesinos de Alemania. Y eso era lo que quería Max Weber, que el dinero de Alemania quedara ahí mismo y no vinieran personas de otros países a querer ganar el sueldo que se merecen los mismos trabajadores de ahí. Y sus ideales políticos de Max Weber era que Alemania fuera una potencia mundial, que fuera reconocida a nivel mundial Alemania. Eso es por este lado. Gracias. Ahí le doy el paso a la siguiente compañera. Buenas noches con todos. En el desarrollo de la orientación social y política de Max Weber, ha sido señalada la preocupación de Weber por lo político, paralela a su interés y por lo académico. Eh, Mark Weber fue su punto inicial fue el punto inicial de Weber fue Marx, ya que los escritos y exposiciones de Marx que se encontraban alrededor de ellos causaban gran impresión en Alemania y en el cual estaba en el periodo formativo de Weber. Por eso se podría decir que su inspiración fue Marx por este tema, por este asunto de los escritos y exposiciones que lo inspiraron, o sea, su punto de inicio. Eh, Esto lo hace tal comparso, el que hace un análisis detallado sobre los pensamientos de Weber. Eh, Aunque ellos tenían ciertos acuerdos en común, pero el centro del interés eran diferentes. Ellos tenían muchas ideas en común, pero en sí lo que ellos querían en concreto lo tenían muy diferente. Ambos buscaban la diferencia de perspectivas y mencionados a lo largo del trabajo. Cada quien buscaba algo diferente a su punto de vista. Ya, las obras más difundidas son indudablemente las obras más difundidas y discutidas de Max Weber, dadas las primeras 2 décadas del siglo XX. En la década de 1990, Weber se opuso al materialismo histórico y antes de su crisis, Weber mostró las influencias y las ideas de Marx. Le doy paso a la siguiente compañera.
Su micrófono, compañera. Buenas noches con todos, máster, compañeros, pues a continuación, acotando lo que dice mi compañera, pues en ese artículo pues se puede ver que Weber también advierte el peligro del avance de punto de vista económico en todos los terrenos del pensamiento. Entre una de ellas estaba la jurisprudencia, estaba la historia y la ciencia política. Podemos decir que el marxismo clásico, entre él estaba Marx Engels, que coloca el fundamento del Estado en las relaciones de las clases dominantes. Según Weber, la moderna sobrevaloración de lo económico se equivoca al creer que el espíritu de solidaridad pues sucumbiría ante intereses económicos divergentes al momento e incluso el mismo solo sería un reflejo de sustrato económico de esos propios cambiantes intereses. Pues aquí también se puede ver que a la vez existe un debate entre ellos, un debate teórico, pues una disputa política entre Weber con Karl Marx y las diferencias conceptuales entre ambos clásicos están determinados en última instancia por sus desacuerdos políticos y creemos que esto se visualizó a mediados de los años de 1895. En efecto, aquí Weber se conoce como un miembro de las clases burguesas. El pensamiento de Marx se ha formado en el interior del movimiento obrero existente y su análisis del capitalismo. Este está unido a un proyecto político, en la cual constituye una crítica orientada a combatir la economía política y burguesa, y al mismo tiempo el capitalismo como modo de producción basado en la exploración de una clase por otra. A continuación, mi siguiente compañera. Muy buenas noches, profesora. Pido mil disculpas esta vez por no poder exponer la parte que a mí me tocaba. A continuación, mi compañera tratará de ayudarme. Bueno, como ya decía profesora, mi compañera no puede hablar, cosa que entre la compañera Jennifer y yo vamos a explicar la parte que le tocaba a ella. Bueno, voy a comenzar yo. Posición teórica. Diversos especialistas en teoría sociológicas han sostenido que la obra de Weber no se puede leer sin tener presentes sus referencias obligadas a Marx. Al promediar la década, Weber se declaró nacionalista económico y describió la política económica como servidora de la nación-estado, es decir, de los intereses de poder de la nación. A continuación, la compañera Jennifer. Bueno, el marxismo. Podemos decir que el marxismo clásico, Engels coloca fundamentos del Estado en la relación y dominación de clase. Diferencia según Weber, lo que diferencia a los obreros rurales de los industriales es que aquellos no aspiran a una solución social, sino a una solución individual. Quien no ve que esta diferencia afirma no ha dado ningún vistazo al mundo rural. O sea que, como lo expliqué anteriormente, en una parte del artículo que indica que ellos podrían tener el mismo pensamiento, quizás tal vez las mismas ideas, pero al final no concretaban lo mismo porque cada quien buscaba que fuera diferente el resultado a lo que ellos tenían en el pensamiento. También hay otra parte del artículo que indica que Sombart y Tonis hicieron notar su mayor interés por aquel filósofo antes del fin del siglo. Es necesaria una lectura atenta y con los textos de Weber, ya que podemos notar respuestas diferentes y tenemos interrogantes ante la relación de Weber y Marx, porque hay muchos interrogantes en este artículo, entonces sí hay que tener como más profundidad. Gracias.
Bueno, entonces, en conclusión, profesora, eh, Mark Webber lo que quiso fue dar su sentido liberal. Él era una persona muy socialista, como los compañeros ya dijeron. Él lo que deseaba era ver a su país como una potencia mundial. Y esto hizo un poco que se vaya en contra del marxismo. Ojo, él se fue en contra del marxismo, no de Karl Marx en sí, ya que él era un seguidor de él. Y, y de hecho, por eso tenía bastante conocimiento como de Karl Marx, porque leyó mucho sobre él y admiraba mucho a Karl Marx, pero sí estaba en contra del marxismo, de las personas que como en los tiempos de ahora, se aferraban a una sola cosa. ¿Ya? Eh, entonces, esto es todo, profesora. Ahí está nuestra referencia bibliográfica. Muchas gracias por todo.